Siempre me había preguntado cómo era trabajar de médica en un parque acuático y os lo voy a contar. La verdad es que yo en un principio no tenía pensado trabajar porque he estado haciendo mis cositas del MIR, mi máster y quería centrarme en eso. Pero me ofrecieron la oportunidad y dije, ¿por qué no? La cuestión es que no ha sido exactamente lo que me esperaba cuando me dijeron de trabajar en un parque acuático. Quizás yo me esperaba que fuera más estilo a urgencia, pues que te vayan viniendo cositas que van pasando todo el rato y etcétera, pero no fue exactamente así. Lo primero que hacía era levantarme tempranito porque la verdad es que está un poquito lejos de casa y tenía que coger el coche e ir hacia allá. Normalmente me iba una horita antes y el parque acuático abría a las 10:30. Así que siempre intentaba estar pues más o menos 10 o 15 minutos antes para ir colocándonos en la consulta y eso. El parque estaba chulísimo, quiero decir, yo lo veía y lo pensaba como cuando iba yo de pequeña, ¿no? Decía, "Jo, ojalá en verdad estaba nadando en la piscina", pero bueno, hay que ver otras partes de lo que es un parque acuático, ¿no? Siempre vemos a la gente dando vueltas por ahí haciendo su trabajo, pues fui yo una de esas, de las que hace su trabajo. Como podéis ver, las piscinas eran envidiables y cuando entras a primera hora pues no hay nadie, así que las podía disfrutar yo. Luego en verdad pues pasamos la mayor parte del tiempo dentro de nuestro sitio, ¿no? De la sala de primeros auxilios y nos vienen normalmente los pacientes a nosotros, tanto pacientes españoles como muchas veces pacientes extranjeros que vienen de vacaciones y quieren disfrutar. El gran parque hacía, pues la verdad es que nos venían muchas personas de diferentes lugares del mundo. Normalmente hablábamos con ellos en inglés si eran fuera de España y si no, pues hablábamos en español o nos entendíamos como podíamos. Al final lo importante es tratar al paciente. Y pues yo lo que hacía nada más llegar era revisarlo todo. Yo creo que tú cuando no conoces como médico o como personal sanitario, no conoces el sitio donde vas a trabajar, pues es interesante primero revisar, digamos, todo lo que es la medicación, las mochilas, cómo funcionan, para saber un poquito qué hacer y dónde están las cosas en caso de que sean necesarias. Sobre todo cuando hablamos de cosas donde tú tienes que actuar rápido, no puedes dejarlas ir, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hice primeramente. La verdad es que me pareció muy curioso porque no estaba exactamente el mismo material que el que utilizamos normalmente en urgencia, algunas cosas sí, otras no. Aquí me podéis ver pues entrando a revisar como os he contado, abriendo las mochilas, viendo lo que tenemos dentro, pensando en mi cabeza si seré capaz de acordarme, que claro, fueron 3 días, entonces es complicado aprendérselo de memoria como cuando vas todos los días a revisar, pero igualmente intenté quedarme con lo importante que era donde tenía que buscar las cosas. Había un poquito de lo básico, de lo necesario, de medicación, cánulas, agujas, todo lo que pudiera ser necesario. Pues lo dicho, una vez revisado todo lo que es la parte de mochila, me acerqué a revisar el armario con la medicación. Es bastante curioso porque, si bien es cierto que mucha medicación es de la misma que tenemos en urgencia, también hay mucha medicación oral y eso me llamó bastante la atención porque en urgencias no solemos tener tanta medicación oral, ya que la mayor parte de la medicación que ponemos cuando son cosas muy graves suele ser intravenosa. Sí que damos cositas orales para según qué procesos, ¿no? Pero me sorprendió porque teníamos casi que la mayor parte era oral y lo más utilizado era oral, porque solían ser patologías que no requerían una vía y no requerían a lo mejor una estación más prolongada. También intentábamos evitarlo porque al final si el paciente que viene o la persona está en un parque acuático, es verdad que es mejor intentar que lo que sea leve y se resuelva sin tener que pincharle, ¿no? Entonces, bueno, igualmente, si fuera necesario se hace. Simplemente os cuento, pues, por dónde lo enfocábamos, ¿no? Al final aquí no era solamente, digamos, ayudar al paciente y su patología, porque normalmente no venía gente con patología grave, sino enfocado un poquito en que esté cómoda la persona mientras está en el parque. Por eso muchas veces nos venían, por ejemplo, también pues, gente con dolores de cabeza o gente con problemas suyos ya de base, que nosotros le ayudábamos un poquito a sobrellevarlos en el parque. O, por ejemplo, gente que nos mandaba a los socorristas para que nosotros revisáramos en el caso de cicatrices o de que necesitaran algún tipo de ayuda especial. Con respecto a la medicación, pues estaba toda organizada, un poquito, digamos, como en urgencia, pero sí que es cierto que me llamó la atención porque me da la sensación de que no estaba organizada alfabéticamente. ¿Es necesario? No, para nada. Pero como yo estaba acostumbrada a eso, se me hizo curioso, ¿no? Simplemente os lo cuento. Y bueno, pues lo importante es saber dónde está, tener la mano para que si en algún momento llega algo grave, que puede llegar algo grave, sepamos cogerla rápido. Aquí tenéis el armario de la medicación y todas las cositas que podíamos tener más a mano. Yo habría algunas por probar y enseñaroslas, pero bueno, es verdad que hay cosas que están más disponibles, cosas que no, dependiendo un poco del uso, ¿no? Pero bueno, lo dicho, al final es tenerlo todo más o menos presente, saber dónde está y localizarlo lo más rápido posible. También os enseño un poquito, pues, dónde tenemos en la bomba de oxígeno, la camilla, en fin, lo que sería una cosa. Si he de ser completamente honesta con vosotros, la verdad es que no he visto nada grave en estos 3 días, lo cual pues por una parte es bueno porque al final no quieres que a nadie le pase nada, ni nadie lo pase mal, ni tener tú que enfrentarte a una situación complicada. Pero por otra parte, como os he dicho, no es lo que me esperaba porque estoy acostumbrada a cuando trabajo, digamos, no sé,
A lo mejor en algo de primer auxilio, pues me espero de que tenemos cosas que hacer, tenemos que movernos, tenemos que estar preparados. Y la realidad es que la mayor parte del tiempo, pues gracias a Dios, no pasa nada. Solo pasan cosas muy sencillas que se resuelven bastante rápido. Entonces, claro, sí que es un trabajo que está muy bien porque no me generó una gran presión, ni me hizo sentir mal, ni agobiada, lo cual agradezco porque ahora mismo hay que centrarse en el MIR, porque como os he contado en mis otras redes sociales, que podéis seguirme también, estoy preparando el MIR y cuento un poquito también mi vida por ahí y aparte mi máster y os cuento también un poquito mi vida con mi máster en medicina de estética. Entonces, claro, realmente parecía el trabajo ideal para mí en ese sentido, ¿no? 3 días, gano un dinerillo y pruebo, ¿no? Pero eso no era exactamente como yo me lo imaginaba. Al final, la mayor parte del tiempo lo que hacíamos era curas de raspones, abrasiones, alguna heridilla que sangrara un poquito más, pero básicamente, sobre todo, curas y curas de lo más sencillas. Gracias a Dios, como os digo, no hace falta tampoco que haya que hacer nada peor, pero realmente era la mayoría de lo que hacíamos. Aún así, estamos bastante bien equipados. Os enseño un poquito el etoscopio y todas las cositas que tenemos ahí en el armario. Muchas cremitas también para cualquier tipo de golpe o contusión. Pues ya habéis visto cómo son las consultas y ya os he contado un poco por qué no era exactamente lo que yo me esperaba. La realidad es que yo soy una persona muy nerviosa, me cuesta mucho estar quieta y necesito un trabajo en el que yo me mueva, en el que sienta que estoy haciendo cosas, que soy activa, que voy mejorando esto, mejorando lo otro. Soy muy así. Entonces, para mí quizás es verdad que no era el trabajo que yo esperaba o que yo quería porque en algunas ocasiones se llegaba a hacer bastante monótono y al final son un montón de horas y tú estás un poco ahí por si pasara algo grave, pero como os digo, por suerte no pasaba nada grave. Al menos los 3 días que estuve sí que me han contado que han habido traumatismos cráneoencefálicos y han habido ciertas cosas que ha sido necesaria derivarlas a hospital y han llamado a la ambulancia, pero la verdad es que los 3 días que yo estuve pues no hubo gran cosa, hubo cosas muy sencillitas, muy llevables. Pero claro, aquí está vuestra amiga que necesita un poquito de caña, ¿no? Y más cuando estoy todo el día estudiando, porque como os he contado, a mí es que no me gusta estar todo el día sentada, entonces me está costando un poco el tema del MIR y de tener que estar pegada a una pantalla y estudiando otra vez. Que yo sé que la carrera ha sido eso, que yo sé que los médicos tenemos que estudiar un montón, pero a mí también me gusta trabajar como médica. Y bueno, al final también con lo que me quedo sobre todo de esta experiencia es con saber lo que es, que al fin y al cabo yo no sabía lo que era trabajar en un parque de acuáticos. Me quedo también con que he hecho un nuevo amigo, del compañero que tenía médico era fantástico, la verdad es que nos hemos llevado súper bien, porque teníamos además como ideas y experiencias vitales muy similares. Entonces ha estado muy guay hablar con una persona que es médico y con la que además me entiendo tanto sobre un poquito pues nuestro futuro, nuestras ideas, cómo nos gustaría incluso que fuera la profesión, ya que muchas veces, si bien tengo algunos amigos que son sanitarios, pues también tengo mucha gente a mi alrededor que no lo es y al final pues la gente se pone en tu lugar y te intenta entender, pero siempre está guay hablar con gente que es que además está en tu lugar. Así que yo creo que en ese sentido nos aportamos un montón. Y luego que de verdad creo que siempre se puede aprender de todas las personas con las que trabajas. Y además no tiene que ser médico, de enfermero, de TCAE, de celadores, de todo el mundo, de técnicos de ambulancia, porque yo conocía técnicos que eran increíbles cuando trabajaba en urgencias, ¿no? Entonces, de verdad creo que todas las personas en tu trabajo te pueden aportar muchísimo. Simplemente tienes que sentarte, escuchar, intenta llevarte bien porque al final son un montón de horas allí y si tú no te llevas bien con la gente con la que trabajas se puede hacer bastante insoportable. Entonces yo la verdad es que me encanta el buen rollo en el trabajo o al menos lo intento promover desde todo lo que yo puedo hacer y os lo recomiendo a vosotros porque cuando se crean buenas relaciones en el trabajo la verdad es que se lleva mucho mejor. Y luego, pues, ¿qué más os puedo contar? Creo que este no es el trabajo para un médico que le guste el hospital, que le guste las urgencias y básicamente creo que no es un trabajo tampoco muy estable. Entonces, creo que es un trabajo para ganarse un dinerillo extra si eres médico o para ir empezando y ver lo que es el mundo médico y tal. A mí me ha venido bien para ganarme un dinerillo extra y sobre todo para saber lo que era y saber que quizás no es mi lugar por lo que os he contado, por mi personalidad o por mis gustos o por lo que yo veo mejor, ¿no? En un principio, si os soy honesta, yo no os lo recomendaría porque no ha sido un trabajo que haya disfrutado como tal el trabajo, sino más bien he disfrutado la compañía y todo lo que he podido aprender de eso, ¿no? Pero es cierto que yo no lo he disfrutado mucho. Pero bueno, entiendo que al final es un trabajo que si bien a mí no me gusta, le pueden gustar a lo mejor a otras personas. Los trabajos que yo más he disfrutado, la verdad es que ha sido mi trabajo de urgencias, el primero, y fue además la razón por la que yo decidí hacer el MIR, porque yo en un principio no tenía muy claro hacer el MIR, ni siquiera sabía si lo iba a hacer ni si lo quería hacer. Y la verdad es que trabajar allí en urgencia me convenció totalmente. Yo vi que ese era mi lugar, que yo quería estar con pacientes, que yo quería curar, que yo quería la medicina de hospital o la medicina de centro de salud, ¿sabéis? Porque yo había empezado con mi máster y me veía ya en una clínica y tal,
pero sí que sentí que, aunque a mí me encanta, porque ya habéis visto que he subido vídeos sobre medicina estética, y es que me encanta la medicina estética, os lo puedo prometer que me encanta la medicina estética, pero siento que si solo me dedicara a eso se me va a quedar un poquito corta, que echaría de menos también trabajar como médico de hospital, médico de urgencia. Por eso me he metido en el MIR. Que esperemos que salga bien, ya va quedando menos. Os voy contando a veces cositas del MIR en mi otra red social, que es donde os actualizo un poquito más de mi vida personal y de cositas también de mi máster y eso, lo mismo, un poquito más personales, porque por aquí tenéis también algunos vídeos de estética que voy subiendo en formato shorts. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Si sois médico o sanitario, os haya servido para haceros un poquito una idea de lo que es un parque acuático cuando trabajáis y cuando estáis buscando un trabajo quizás de verano, de temporal. No son trabajos para todo el año la mayor parte del tiempo, porque al final pues un parque acuático abre en verano. O por ejemplo también sé que hay muchos trabajos de socorrismo, la empresa con la que yo estaba hacía trabajos de socorrismo, que al final es lo mismo, es un poco trabajo de temporada. No lo veo un trabajo para quedarte, digamos, todo el año. Pero bueno, pues si queréis saber un poquito lo que son otras opciones. Así que lo dicho, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Es el primer vídeo que hago así más largo para YouTube, así que lo he hecho con mucho cariño y espero que de verdad lo hayáis disfrutado. Nos vemos en otros vídeos y en otras cositas y hasta luego.